Buenas tardes, mi nombre es Oscar Javier Barrios y este es mi podcast, Écheme el cuento pues. Hoy tenemos un invitado muy especial, como siempre. Es un amigo, tenemos una amistad no muy larga, es muy poco, de 2 o 3 años, pero creo que ha sido suficiente para tener una afinidad, para tener una muy buena amistad. Quiero conocerlo mucho mejor, quiero conocer parte de su vida, historia de su vida. Y bueno, hoy con nosotros está mi amigo Camilo. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, excelente. ¿Qué tal? ¿Un poco nervioso o qué? Nervioso. Bueno, yo también siempre soy nervioso cada que entrevisto a alguien porque es algo nuevo. Es la segunda entrevista, pero bueno, lo vamos a hacer de la mejor manera. Vamos a ser espontáneos, originales como somos tú y yo. Sí. Como siempre, ya me conoces, sabes que yo voy Sí, es siempre curioso. Es curioso porque siempre que llegamos es la euforia, pero ahora siempre se siente... atención, ¿no? Sí. Pero no, nada, vamos a hacerlo de la mejor manera posible y bueno, vamos a hablar de un poco de tu vida, conocer un poco de tu historia, la historia de tu familia, la tuya, cuando llegaste acá a España. Bueno, vamos a hablar de todo sin tapujos y bueno. Vamos allá. Bueno, Camilín, como lo prometido es deuda, vamos a hablar un poco de tu vida, así que más o menos cuénteme de sus padres, de sus hermanos, cuántos son, su familia. De mis padres, bueno, mi madre, Beatriz Elena Usma Vélez, mi padre Luis Gonzaga Lema Castro. Ellos nos criamos con mis hermanos, te cuento con mis hermanos, somos 4 de este matrimonio, pero mi padre pues antes tuvo una niña con otra persona, con otra mujer. O sea, ¿tienes una hermana mayor o menor? Sí, tengo una hermana mayor. La mayor de todos. Sí, vale. Después sigue Elizabeth, pero ya es del matrimonio. Sí. Elizabeth, sigo yo. Después sigue mi hermana Laura y después sigue mi hermano César. César David, el niño. Es el niño. Vale. Porque ya no es tan niño, pero... ¿De qué parte son ustedes? Nosotros, eso te iba a decir, somos de Quinchía, Risaralda. Vale. Que, bueno, está por ahí, que sé, 1 hora o así de Pereira. Sí, 1 hora larguita. Más o menos, somos de allá, pero somos de la montaña. Somos montañeros. Del campo, ¿no? Del campo, del puro campo. O sea, que tú creciste toda tu infancia, tu niñez fue en el campo. Sí, mi infancia hasta más o menos los 12... No, sí, más o menos... Bueno, no, realmente yo creo que hasta la adolescencia. Lo que pasa es que tuve unos cambios de sitio, vale. Ya te lo contaré después, pero sí, me crié en Quinchía, en la finca, desde que nací en Quinchía hasta los 12, 13 años, más o menos. ¿Y qué tal la vida en la finca? Yo creo que... es la mejor, la vida en la finca. Para mi concepto y mi forma de ver la vida, creo que lo mejor que le puede pasar a un niño es crecer en el campo. Porque es más, el campo lo convierte a uno más, como decían nuestros abuelos, en hombres, a los hombres. Y bueno, pero en general, en mi forma de ver las cosas para los niños es diferente, porque los hace menos cobardes, los hace... menos dependientes. Exactamente, también aprenden a comer de todo. Uno en la finca come de todo. Lo que le da la tierra, lo que bota un árbol, lo que pilla por ahí. Sí, es nada de escrúpulos. Exacto, ¿no? Eso es muy importante también, que no hay escrúpulos de nada. Entonces, para mí la vida del campo es la más sana, la más divertida también, porque en el campo me divertía bastante. Uno dice, ¿qué hace uno en la finca? ¿Qué hace uno en la finca? ¿Qué hace? mucho. Muy travieso de niño, ¿qué? Pues, tranquilo. No tanto travieso, yo creo que más bien mi papá era muy exigente, entonces yo, sí, no es que no saliera, pero vivíamos en una finca que era un roto, donde se termina la carretera, había que bajar por un camino, yo qué sé, por ahí 30 minutos caminando, o sea hasta mi casa. La carretera entonces y luego caminar. Sí, entonces yo subía media hora y para estudiar caminando, pero subía esa media hora y de ahí 2 horas hasta el cole. Parcero, porque sabes que yo pillo, por ejemplo, a veces pillo unos documentales de Colombia, de niños que tienen que pasar y uno dice, esto será verdad. Y ahora sí, créame que eso es verdad porque nosotros subíamos lloviendo o sin llover. ¿Y la escuela estaba? Con boticas pantaneras. ¿La escuela estaba en Quinchía o en alguna vereda?
La escuela estaba ahí mismo en la vereda donde somos nosotros, que ¿Cómo se llama la somos vereda? de Juan Tapao. Juan Tapao. Así se llama la verdad, Juan Sí, Tapao. sí, es muy curioso el nombre, pero... ¿Frío o qué? Es... ¿O húmedo? Yo creo que más bien es humedad de la montaña. Humedad. Bueno, y cuando llueve sí, es complejo precisamente por lo húmedo, pero bueno, la escuela que hay mismo, pues cuando llueve, boticas pantaneras y como sea, había que llegar. Lo mismo al cole, había que subir por todo este camino que era, se te tragaban los pies por ahí hasta acá. So, si te dejabas, pues. ¿Iban todos los hermanitos o bueno? Bueno, al principio mi hermana Elizabeth y yo, pero más adelante ya iba yo con mi hermanita Laura, porque Liz generalmente ha ido 1 o 2 años antes. Por delante? Sí, sí, sí. Pues en el cole. Y como ella es como 1 año y medio o así mayor que yo, entonces siempre me lleva 2 años en el cole. Entonces, bueno, te estaba hablando de la escuela. En la escuela fuimos, bueno, hasta quinto, como siempre en Colombia, y ya después sí había que caminar de ahí 2 horas. Para el bachiller. Sí, sí, a veces nos enviaban un carro que nos recogía, pero generalmente íbamos caminando. Pero el gobierno no pone transporte, ¿no? O el transporte corre por cuenta de los padres. Eso depende de las licitaciones de los colegios y de los... Sí, o sea, no era siempre, a veces ponían y muy chévere, pero a veces no. Cuando no, pues a caminar. ¿Y no es peligroso para un niño caminando por ahí por las veredas, eso que no se acostumbra? No hay ese miedo. Pues yo creo que el peligro, peligro no en cuestiones de violadores y esas cosas. Sí, o violencia, aparición de un niño, o por ejemplo el caso de tu hermana, que era niña. Bueno, no, en ese sentido, yo creo que en ese sentido, no, la gente, ¿para qué? Como todos nos conocíamos, aparte en las veredas, y esas veredas que son herencias siempre ancestrales, pues antiguas, siempre ha sido por familia, sobre todo. Entonces, como han sido como familias, está la finca de la familia tal. Se conocen todos, claro, ¿no? Entonces, ¿hay ese respeto también o qué? Hay ese respeto, unos saben de quién es, de hijo de quién es, todo el mundo se conoce. Y es como una escalita. Esto empieza empieza muy larga la carretera. Pero es como familias, esta es la familia Lema, estos son los Castro, allí están los Muñozes, allí están los Aricapas, allí, ¿sí? Entonces así va uno yendo y todos nos conocemos y pues ahí va, se va uno en combo con todos. Entonces así era en la finca, así era. Bueno, después era muy chévere porque con los primos ahí, todo muy chévere, entonces todos nos íbamos juntos en patota. Y cuando se es niño en una finca, ¿qué sueños tiene uno como niño, por ejemplo? O sea, no quiero parecer ignorante, ¿se me entiende? Decir, no, es que claro. Porque los sueños de uno de la ciudad, es que las personas que tenemos de la ciudad lo tenemos todos, somos más abiertos a todo y tenemos más posibilidad de acceder a muchas cosas que están dentro de la finca. O sea, que están dentro de la finca. O sea, uno como niño, ¿qué aspira? ¿Qué sueños tiene? ¿O cuáles eran sus sueños, por ejemplo, como niño? Pues la pregunta es buena porque eso lo hablaba yo con mi madre hace un tiempo, que a veces me pongo ahí a filosofar con mi mamá. Y la pregunta es muy buena porque cuando uno está en la finca o cuando yo estaba en la finca, yo lo que soñaba era tener una esposa, unos hijos, una finca, un caballo. La misma vida de la misma finca. Sí, sí. O sea, yo quería, porque yo tenía vecinos y conocía amigos que subían en su caballo así con pelo largo, pero unos caballos. Y yo decía, yo cuando crezca tendré mi potro, que yo voy a criar desde potro hasta que esté viejo el caballo, pero yo quiero tener mi caballo que va a ser mi amigo. O sea, quiero tener ese caballo, quiero tener mi esposa, mis hijos, mi finquita. ¿Y ese sueño ahora, que estás mayor, lo continúa o ese sueño ha cambiado? No, yo todavía tengo ese sueño, parce. Yo creo que yo creo que lo que más he anhelado en mi vida es tener mi finca y eso lo sabe mi mamá. Pero, a ver, Cami, pero mi pregunta es, o sea, la finca, porque por ejemplo dices que faltaban muchas cosas, o sea, estaba muy retirada la escuela, estaba muy retirado el colegio. Si quieres tener hijos, ¿quieres que tengan esa misma vida de tener todo tan limitado o que sea una finca donde haya más acceso a más cosas?
Bueno, un poco más pegada a la ciudad, eso, que haya más pues, bueno, Digo, porque a lo mejor es la vida que a ti te tocó, ¿no? sí, sí. Pero, y la vida de muchos niños en Colombia. Bueno, realmente el tiempo no se queda ahí, el tiempo pasa y las cosas también se mueven. La finca ahora ya no es tanto como, sí sigue estando todo en el mismo sitio, pero hay más acceso a todo. O sea, ya hay Hay más carros, carreteras. ya la gente, todo el mundo tiene moto. Las carreteras son más... Las carreteras siguen siendo malas, pero, pero, o sea, que hay más, no era como antes, que solo iba al carro y tenían moto los que tenían dinero o los que tenían forma de tener una moto. De resto, a caminar todo el mundo, ¿no? Vale. Hoy en día tú vas y todo el mundo tiene moto. Hay medio de transporte para movilizarse Te más fácil. sorprenderías hasta dónde meten esas motos. Esos sí son trails de motos, esos sí son para lo que sea. Berraco, ¿no? Sí, la verdad es que la gente del campo es muy berraca. No conozco, bueno, o sea, sí, hay gente en la ciudad muy berraca también, porque tampoco voy a decir que no. Solo que la gente del campo es peculiar, porque la gente del campo es como que sin mente. Sí, como vamos para adelante. Y no tienen miedo de nada. No se dejan como arrugar por nada, ¿no? Sí, así Y son batalladores, luchadores. Sí. No digo, a ver, porque yo creo que yo soy campesino, pero yo dejé de ser campesino cuando me volví citadino. El campo lo voy a llevar toda la vida. Pero se olvidan cosas No se olvida el campo, no. No se olvida. Yo sé sembrar de todo. Mi papá me enseñó. Está bien. Pero es complicado porque cuando te pones en la ciudad, que se te hace todo tan fácil, volver al campo ya te da mucha locha. Pero aún así, sigo teniendo mi sueño de tener mi finca, porque ese es mi sueño es ese, tener mi finca, mi caballito. Parce, la verdad no sé cuándo, puede que yo ya esté viejo, ¿cierto? Cuando la tenga, mi hija ya tiene 9 años, ya decir que la voy a criar en la finca. No, yo creo sacarla de la zona de confort. Exacto, yo creo que lo que yo quisiera es tener la finca, pero creo que para pasar mi vejez ahí en la finca, diría yo, porque ya no alcanzo pues a disfrutar la finca como tal. Me has dicho que bueno, hasta los 12 años, ahora hablaremos de ese cambio de salir de la finca a ir a la ciudad. Ahora fuera de cámara me estabas diciendo que tu casa era un espectáculo, ¿no? Sí, era, o sea, en la casa de la era finca, humilde porque nosotros la revocábamos con barro y caca de vaca. Sí, como a la antigua, boñiga, ¿no? Eso es tapia, o bueno, no sé si será tapia, sí, yo creo que es tapia que se le dice, pero era brutal, era muy humilde. Era el cemento del pobre, ¿no? Ese, pero era muy humilde, o bareque, ese es el bareque. Sí. Era muy humilde, pero tenía las mejores vistas. Yo creo que pocas personas tienen la vista que tenía esa casa. Se veía, para bajar allá, había que bajar media hora, pero realmente para llegar hasta el fondo de la montaña había que bajar mucho, 1 hora, hora y media, casi 2 horas. Ustedes estaban como en el medio. Estábamos como en la mitad de la montaña. Y ahí había más hacia abajo. Y había que bajar mucho. Y había carretera abajo. Y abajo había una carretera y al lado un río, que ahora no sé cómo se llama el río, pero el río de la Peña, porque abajo se llama así, bueno. Pero se veía genial, era un espectáculo porque pues esa es la cordillera de los Andes, se veía, eso cómo se llama, la neblina. La neblina, sí. La neblina se veía todo cubriendo toda la montaña. O sea, en su casa se veía neblina la parte de abajo como si fuera... Como viviendo en el cielo, sobre el cielo. Eso era un espectáculo, el amanecer era brutal porque salía a la montaña y se veía brillar todo, era genial. Yo amaba esa casa realmente. ¿Y sus hermanos igual? Y mis hermanos igual, aparte, mi papá, yo crecí ahí contando ganado, ordeñando con mi papá, bueno. ¿Qué producía la finca? La finca de mi papá, café, pero después mucho tiempo le sembramos caña. Incluso de niño, yo creo que yo tenía menos de 10 años y nos íbamos todos en familia a sembrar caña. Por allá en unas montañas, a sembrar todos caña. Papá nos enseñó a sembrar, por eso sé sembrar. De todo, siembro yuca, caña, maíz, de todo, frijoles, todo, la huerta, lo que es huerta y todo eso. Y vacas lecheras y todo eso, ¿no? Y ordeñar y todo lo de ganadería también, papá me lo enseñó, lo viví con él, arriar, yo fui arriero, en la finca fui arriero, después desde que salí del colegio a los 16, 17 años, probé 1 año siendo arriero,
no me gustó mucho. Pues es duro, la vida de arriero es duro. Pero tuve la experiencia pues de manejar una mula y un muleto. Y aprendí, mi papá me enseñó. ¿Qué es la diferencia entre mula y muleto? Una mula, bueno, un muleto es que es como decir un potro en un caballo, pues en una mula, y un muleto, pues muleto será el macho y mula la hembra, pero el muleto es porque está muy joven, está muy biche y está Vale. aprendiendo apenas a cargar y Mira, todo no eso. sabía yo el término de eso. Y la mula, pues sí, la mula es la mula, Sí, bueno, una muleta también. mula. Si fuera Ah. más cachorra, digámoslo, pues será una muleta. Bueno, Cami, ¿y por qué llega la decisión de irse a la ciudad? No, porque se van a Manizales, ¿no? Con toda la familia. Sí, bueno, Sí. esa parte es la triste porque esa parte es donde llegan las autodefensas. Bueno, empezaron las guerrillas a pasar mucho por ahí. ¿Y antes no se veía o qué? Antes no, nunca, no, eso no lo conocía yo. Era muy montañero, no conocía nada de eso, pero empezaron a pasar mucho las guerrillas, ya se quedaban mucho por ahí. Eh, Amigos que conocí, amigas, una amiga que conocía allá que guerrillera, ya después fue pasando mucho el ejército, ya después las autodefensas, ya después todo rayado que las autodefensas, que guerrillero no sé qué, y pintaban todo, muerte a guerrilleros. En la casa. Por las casas, tú ibas hasta el pueblo, pues al pueblo y todo rayado, los coles rayados, no, ya pues, las casas de de familiares míos. Y el temor de los padres de pronto que algún hijo se lo... Bueno, sí, que se lo reclutara la guerrilla o algo, pero afortunadamente no pasó y a mí por lo menos a mí nunca me llegaron a decir, mira, ven a la guerrilla. No, aparte yo estaba pequeño todavía. Tenía, digamos que tendría 10, 11 años, sí, mientras eso. Digamos que 11 tenía, para ser más exactos. Pero nunca me llegaron a decir nada, pero sí iba mucho el ejército. Esa tensión a toda hora de que de que algo puede pasar, de que Se no sentía puede un pasar. escalofrío. Mira que yo iba para la escuela y de repente, porque aparecían de la nada. Y con ese uniforme, a cualquier hora, a cualquier hora. A cualquier hora, a cualquier hora. Yo iba para el cole, siempre madrugaba yo mucho al cole, éramos a las 6:30, digamos. Y de la nada salían estos locos, 50 más o menos. Y eso era, o sea, yo sentía un frío de arriba abajo, pero un niño, increíble. Normal, un niño. Era complejo, en esos días era muy difícil ir al cole porque se encontraba uno de eso, era uno como con ese, ay, no, ¿será que me voy a encontrar esto? Como ese miedo a toda hora, ¿no? Sí, como con ese sustico ahí pero bueno, a veces como cuando iba con amigos, eso no, parce, usted sabe cómo son los amigos, unas malas influencias, eso no, eso, yo cuando crezco voy a ser del ejército y eso, y bueno, a mí eso me subía la moral y armamos. Y un amigo, me acuerdo todavía de él, Pinto, Juan Carlos Pinto, nariz de doble jamón le decíamos. Nariz de doble jamón. Nariz de doble jamón. Se parecía mucho a Giovanni Ayala. Él era como el parcerito pues mío en el cole, y desde niño mi papá iba mucho a hablar con el papá de él, entonces yo me iba con él, jugábamos, y entonces crecimos y hasta no hablamos muy seguido, pero tienen buena amistad aún. Tenemos buena comunicación todavía, si le hablo me habla, si le escribo me escribe, o sea, ahí estamos todavía. Pero chévere, bueno, él era el compañero de este tipo de aventuras mientras estuvimos por allá. Y bueno, ya después se complicaron las cosas porque los enfrentamientos, ya íbamos al cole y ya encontrábamos papás de amigos muertos o conocidos muertos, degollados. Era compleja esa parte. ¿Y el motivo? Parce, el motivo, muchos dicen... ¿Está de un bando o está de otro bando? Es muy complejo saber qué pasaba, qué realmente era lo que ocurría. ¿Por qué? Por decir, yo tengo un primo que tenía una tienda, ¿cierto? Entonces, que tiene una tienda, vende, al que sea vende. Claro, el que pasa y pasa la guerrilla, va y le compra y él le vende a la guerrilla. Pero si pasa al ejército, él le vende al ejército. Y si pasa a las autodefensas, le vende a las autodefensas. ¿Qué pasa con las autodefensas? Que las autodefensas, todo el mundo es guerrillero. ¿Por qué? Porque sí o porque no.
¿por qué usa botas pantaneras? Es que usted es guerrillero. No, señor, yo soy campesino. Ah, pero es que los que usan botas pantaneras son guerrilleros. Mejor, Entonces ya eres guerrillero. Usted es colaborador de la guerrilla. Ah, ¿por qué? Porque es que usted le está vendiendo productos a la guerrilla. Ah, señor, pues yo tengo una tienda y aquí vienen y compran, yo vendo. Sí, pero usted le está colaborando a la guerrilla, usted es colaborador de la guerrilla. ya le ponían esa etiqueta. Entonces ya eras colaborador. Se etiquetaban a todo el O mundo. sea, era porque sí o porque no. Hubo una vez que fue lo más agresivo y lo más complejo en esa parte de esos días, y eso fue como una redada. Eso fue en el gobierno de Uribe. Eso fue una redada y se llevaron, pero un mundo de gente que tú decías, ¿y por qué los llevaron? Y en esas se fue mi primo, se fue un conductor que le decíamos tierno, un viejo, que uno dice, ese viejo, ¿qué va a hacer? Y así se llevaron muchos de la vereda, muchos del pueblo, muchos, pero fue una redada muy grande y eso fue en los días de los falsos positivos. Claro, que a todos les pusieron un fusil, un uniforme y lo hicieron pasar a todos por eso, pero fue en esos días y a estos los llevaron, pero a la cárcel, ¿sí? Estuvieron en la cárcel que porque eran colaboradores de la guerrilla. Malo, quién sabe, digo yo, en mi inocencia. De pronto los pasaron allá como guerrilleros y que han capturado muchos guerrilleros. Claro, un falso positivo, claro, que llaman falso positivo. Pero estuvieron en la cárcel mucho tiempo. Al tiempo... Gente que era trabajadora y humilde, que no tenía nada que ver en ese conflicto, ¿no? Puede que algunos, uno no sabe, sí, ¿cierto? sí. Pero yo digo, hay gente humilde y gente que no tenía nada que ver también. Y demás que alguno que sí caería que de verdad... A ti te tocó vivir la violencia en primera persona. Sí, esa parte la viví, enfrentamientos brutales, atentados a la misma familia. El día que nos echaron fue brutal, ¿sabes? Es complejo. Eso, desplazado forzosamente, sí, nosotros somos desplazados por la violencia. Por la violencia, de verdad. Esto, yo creo que a mi familia no les gusta hablar mucho de eso, pero pues yo digo que es algo que es parte de nuestra vida y sí, que hay cosas que no se pueden. ¿Qué le va a oír usted al pasado? Si es que el pasado siempre está con el pasado con va a estar uno. ahí siempre. Y eso es lo que lo hace realmente, eso lo hace uno fuerte. Yo creo que también por eso es que somos una familia unida dentro de nuestros mismos conflictos internos, una familia que no falta, sí, normal, una discusión con hermanos, yo qué sé, con los papás, enojarse un día, bueno, normal, pero somos muy unidos. Claro, es que vivir eso en primera persona. Sí, es complejo, aparte pasamos ese tipo de cosas, las pasamos juntos. Bueno, ese término desplazado por la violencia se usa para aquellas personas que un grupo al margen de la ley, la guerrilla, tal, los saca de su territorio para apoderarse de ese terreno, ¿no? Es algo así más o menos, ¿verdad? Sí. A nosotros, que no sé realmente por qué fue que nos sacaron, porque al final no entendí el motivo, pero un día llegaron las autodefensas y eso fue un lunes. Un lunes nos dijeron, es que se tienen que ir de aquí. Tienen hasta las 4 para que se vayan. Pero se van ya, si no los matamos a todos. Bueno, eso fue a mediodía. No, es que el carro llega a las 4 y cómo nos vamos a... Bueno, pues tienen hasta las 4 para que se vayan. Si a las 4 no se van... Se van sí o sí. Los matamos a todos. A toda la familia. Está mi abuela, mi papá, los hermanos de mi papá. Eso era en la finca de los Lema, ¿sí? Con mi mamá de Susma. Vale. Pero pues... Sí, están todos ahí. Estamos todos ahí. ¿Cómo le parece que de un momento le dijeron, no, es que no, no se vayan? Que no. Después de que nos habían dicho que no fuéramos. Y al fin, no fuimos ese día. Y un viernes... Ellos dieron la orden y luego la contraorden, no se vayan. Que no nos fuéramos. Eso es las autodefensas. Eso es las autodefensas. Un día, y no me acuerdo... A ver, ahora me falla un poco la memoria de los días que fue o no, pero en esos días le hicieron también un atentado a mi tío, a un hermano de mi papá, que incluso lo estaban confundiendo con mi papá, pero pues con el nombre ya se enteraron y la cédula. Pero a mi tío, él se llama Jorge Antidio, que el nombre real es José Antidio, pero mi abuela era un poco tartamudo. Y le pusieron ese nombre. Y le puso José Antidio. Bueno, un tartamudo como habla. Entonces, pero todo el mundo le decíamos Jorge porque él se iba a llamar era Jorge.
Ah, vale, vale. Y resulta que llegaron ellos, que ¿dónde está alias Jorge? ¿Cómo que alias Jorge? Sí, usted tiene un hermano que es alias Jorge. No tenemos un hermano que se llama Jorge. Que no, él es José Antidio o no. Sí, pues él es alias Jorge. Que no, que él es Jorge, solo. Bueno, eso es un tema complicado, ¿no? Bueno, me estabas diciendo lo de tu tío, ¿no? Lo de mi tío, resulta que entonces le preguntan a mi papá, ¿y usted sabe dónde está él? Jorge, alias Jorge, le dicen, siempre le decían alias Jorge. Sí, él trabaja en una mina de oro, sacando oro. Bueno, pues tiene 10 minutos para que lo traiga acá. Y si no, ahí está su mamá y su hermano, los matamos. Ahí está mi otro hermano de él, que es Arley, y mi abuela. Entonces dice, si en 10 minutos no está con él aquí, matamos aquí a todo el mundo. Me lo digo en las palabras, pero ellos son más agresivos y son más contundentes y más... Sí, más ordinarios a la hora de decir las cosas. Sí, o sea, sin corazón. Esa gente no tiene corazón. Esos son muy sanguinarios. Entonces, claro, mi papá en pura poda ahí abajo, en 10 minutos no llegó, seguro que no. Pero ellos están esperando a que trajera a Jorge. Y entonces llegó mi papá Jorge. Estas son palabras pues ya de mi papá, que le dijo, Jorge, lo están buscando. Sí, ¿quién? Lo está buscando los paramilitares. ¿Cómo así? Que si hermano, lo están buscando, no sé por qué, pero es mejor que suba, porque si no, matan a mamá y a papá. Matan a mamá y a Arley. Entonces, ¿será que me vuelo? Que no, que matan a papá, a mamá y a Arley. Estoy con papá. Y al final subió y lo amarraron ya. Al tío. Lo amarraron a mi tío. Delante de todos. Sí, lo amarraron y se lo llevaron. Se lo llevaron. ¿Cómo le parece que Dios es muy grande? Yo no sé si hay gente que crea o no en Dios. Yo creo en Dios. Sí. Ya la religión es otra cosa, pero en Dios creo. ¿Y cómo le parece que de la nada alguien llamó al radio y dijo, suéltelo y maten a ese hijo de puta? Perdón la palabra, pero suéltelo y maten a ese hijo de puta. Y Chino le va a decir, la sangre lema, lo soltaron y como lo soltaron se les voló. Se voló ese huevón. Se tiró. Se voló, pero eso sí, 2 ráfagas de fusil y le rompieron las costillas acá. Y se fue desangrándose, se voló, se metió por un cañadozal abajo, por las montañas que te decía de la casa, pues abajo, por cafetales, cañadozales, y gracias a Dios que él es minero, sabe, y había una mina y se metió entre una veta, que una veta es un espacio entre una roca dentro del mismo hueco de la mina, hay orificios y pues él se incrustó por allá y esa gente lo buscó y nada. Cuando él sintió pues que ya se habían ido, se fue buscando como camino y se puso debajo, así desangrándose, y se puso debajo de un palo de café. De estos que se abren así, se puso ahí debajo de un palo de café. Y mi papá el otro día con mi hermano, con el hermano de él, se madrugaron a buscarlo. Y esta gente por ahí buscándolo, pero de locos. Y nosotros, pues, con esa zozobra, con ese temor, con ese pánico. De que si no encuentran, van a subir por nosotros. Sí. Ahora nos van a matar a todos. Represalias contra la familia, claro. Sí, no, resulta que no. Resulta que yo subía con mi papá y nos encontramos a esta gente y le preguntan, ¿qué hubo, hermano? ¿Encontró a su...? ¿Dónde está su hermano? ¿Ya lo encontraron? Sí, señor, lo encontramos. ¿Y dónde estaba? Estaba yendo para Mina Rica. Sí, ve, huevones, que yo le dije que estaba por allá. Como que les había dado una orden y ellos se fueron a buscar por otro lado, por donde creían ellos que estaba. Y bueno, afortunadamente que somos montañeros y conocemos nuestro terreno. Y se salvó. Él lo llevaron hasta Río Sucio, de Río Sucio ya para Bogotá. O sea, se fue. Estuvo en Bogotá muchos años, vivió en Bogotá y ahora ya está viviendo allá en la finca otra vez. Está allá. Después de que pasó todo el conflicto. El hombre se salvó, él con orgullo muestra sus cicatrices y que se le voló a los... Pero te voy a decir, es una hazaña volarse a los paramilitares. Claro, y gente armada y sin nada. Es una hazaña porque generalmente... Y que gracias a Dios le dijeron pues que lo soltaron, no amarrado, ¿cómo va a correr? Amarrado es otra cosa. Bueno, y cuando los desplazan. Bueno, ya después de esto, de qué pasa con mi tío,
al viernes, eso fue como a principios de semana, al viernes mataron al primo que te digo que tenía la tienda, él lo habían liberado pues se lo habían llevado a la cárcel, lo habían liberado como, habían pasado unos un par de años, lo liberaron, había vuelto otra vez por los lados de sí, la a su finca. casa con sus hijos, y lo mataron ya, lo mataron, cuando lo mataron a él, eso fue como a mediodía o así más o menos, nosotros estábamos en el cole, subió un primo que se llama Ignacio, pero pues de cariño le decimos Nacho, ¿cierto? Y él subió a dar la noticia, ¿no? Que mataron a... Ay, parce, cuando entraron al salón, fue mi primo Luis Arley y me dijo, Cami, venga, no, estaba en clase de matemáticas yo, y feliz de que me llamara. Pues yo y me dijo, Cami, recuerda las cosas que mataron a Eduardo. ¿Ya le habían dicho? No, no. Pues recuerda las cosas que mataron a Eduardo. Fui, cogí lo que pude. En la mochila metí lo que pude. Yo creo que yo, profe, me voy. Yo creo que él con la cara que me vio, me dijo, váyase. Nos fuimos a rectoría y estaban sus hijitos, parce. Sus hijitos llorando. Llorando, pero... Y los sobrinos, desgarrados. Él era mi primo. Pero mire, no sé, Oscar. La vida tiene sus misterios, pero... Ese mismo día por la mañana, él salió a la carrera. Cuando yo iba para el cole, él salió y me dijo, Camilito, mijo, quiera mucho a su mamá, hágale caso a su papá, estudie mucho. Pero me dijo unas palabras, parce, que yo me fui para el colegio y yo dije, ¿por qué me dice esas cosas? ¿Este man qué? Este está loco. No, yo quedé con esa Eso cosa. Eso fue por la mañana. Y yo iba con una amiga. ¿Y cómo le parece que cuando ella también se enteró, ella fue y me buscó y me dijo, Cami, ¿usted se acuerda lo que le dijo Eduardo por la mañana? Él sabía que le iban a matar, él sentía que le iban a matar. Porque mire todas las cosas que le dijo, unas cosas bonitas, claro, consejos. Que no venían a cuento, ¿no? Salir y decirles. Sí, porque me lo dijo así de repente. Y por la tarde, no, no sabes, yo toda la vida de eso me voy a acordar, toda la vida, eso no se me olvida. Y me acuerdo mejor ayer, él hacía pan, él era muy buen primo, era recochero como yo, como mi papá, él era Castro, él sí era de apellido Castro. Pero eso pasó con él y ya ahí sí, cuando llegamos del cole, ya mis papás tenían los jotos, los bultos, los sacos. Todo empacado. Ropa, solo ropa. Y vámonos que... Así como llegué del cole, así mismo vámonos, nos van a matar. Vámonos, mijo, porque nos van a matar a todos. Yo le echo llave a la casita abajo, al mirador bonito, y para Quinchía primero. Entonces unos primos nos recibieron en Quinchía, primero en el pueblo. Entonces ahí ya, ¿para dónde vamos? No, mijo, por ahora vamos con su tío Oscar, Castro también. Ya son hermanos de mi abuela, ¿cierto? Porque somos Lema, pero por parte de mi papá, pero mi abuelo sí murió hace muchos años, eso sí ya es otra historia. Pero bueno, íbamos a donde una hermana de mi abuela, él nos recibió esa noche. Y ya de Manizales nos llamaron unos primos pues lejanos que tenemos, que nos quieren mucho y nos aprecian mucho y nos llamaron, no, mijo, véngase, pero ya para acá que lo estamos esperando. Ya sabían lo que había pasado ellos. Sí, claro, todo el mundo se enteró, todos estaban ahí. Y de al otro día nos madrugamos en la chiva para Manizales. Bueno, pero Cami, si no hubiesen salido ese día, quizás esa noche los hubieran matado. Parce, ¿O qué? No se sabe. No se sabe. Yo digo que no a todos. Pero quizás a tu padre, ¿no? Pero quizá a mi papá, quizá a mi tío. Yo digo que los niños no. Diría yo, o sea, en mi inocencia digo que no, pero puede que sí, ¿verdad? Y mujeres y todo caían en ese conflicto también. Parce, no, yo creo que más que todo dependía de la persona. Sí, yo creo que más bien, no sé, yo creo que más bien buscaban, es que no sé, le digo la verdad, parce, hasta hoy no sé qué buscaba esa gente allá, no sé qué era lo que querían. Yo sé que sí, habían vecinos o así que eran guerrilleros, pero pues que los buscaran a ellos, ¿cierto? Sí, pero ustedes no tenían. Pero iban y acababan con todo el mundo, porque no, sospecho que y sí, bueno, es que también eso no sé si lo militar se basa en sospechar, pero parce, si sospechaban era de todo el mundo y prácate, arrasaban con el que, sí.
Y se van y la finca ¿qué? ¿Qué pasa con eso? No, la finca se quedó allá, se quedó. Pero la toman ellos, no se queda solo. No, esa gente no es que quiera la finca de este o de este, no, ellos quieren estar en el sitio. O sea, que la guerrilla ni avance. Libertad para ellos hacer. Sí, yo creo que más bien esa zona es muy minera. No sé si es que le tenían muchas ganas a los minerales que habían en esa zona o querían realmente acabar con todo y sobre todo con la guerrilla, porque sabían que por allá había guerrilla. Entonces, pues no lo sé. Y como sabían que habían vecinos por ahí que algunos de sus hijos eran guerrilleros, pues dirían, no, pues si sacamos a toda esta gente, pues aquí ya no van a haber más guerrilleros, no va a haber más cunas de guerrilleros. Claro, era el pensamiento que tenían. Creo yo que puede ser pero yo creo que puede ser más grave que eso. Creo yo que puede ser más grave que eso. También los minerales, también mucha cosa. Puede ser una vía muy directa para sacar algunas cosas, no sé. Sí, sí, sí. O sea, económicamente para ellos podría haber sido también una ruta de algo, sí. No sé. Pero bueno, como eso se volvió narcotráfico, pues quién sabe qué querían por allá. No había mucho que hacer por allá tampoco. Oro, allá se producía, los mineros sacaban oro, caña de panela, sobre todo panela, y café. Es que no había más que hacer allá. Café, ¿no? Caña y oro. Es lo que se hacía generalmente. Muchas familias sintieron muchas familias, hubo mucho. Pero bueno, a los años mucha gente volvió. Nosotros decidimos volver. Después de un tiempo volvimos. Pero cuando se desplazan... cuando llegamos a Manizales. ¿Que el gobierno hay alguna ayuda o se habla con alguien? Dice, bueno, no, somos desplazados por la violencia o qué. Parce, sí. O el gobierno da la espalda y... Le voy a decir que algo bonito. No hay mal que por bien no venga, y es un dicho antiguo muy sabio, parce. Y yo creo que al final salir de la finca también fue bueno. Lástima la manera en que salimos, la forma. Pero cuando llegamos a Manizales nos dimos cuenta que hay mucha gente buena, parce, en el mundo. Y en Manizales había mucha gente donándonos ropa. Por eso usted ama Manizales, cosas, con locura. Parce, que no le hablen mal de su Manizales. A mí la gente me dice, pero si usted es de Quinchía, yo soy de Quinchía y amo mi pueblo porque al final es mi sangre, ¿cierto? Yo soy de allá, es mi patria, Parce, pero es que Manizales a mí me recibió de una manera muy... Eso la gente no le va a importar y la gente solo lo va a criticar. Usted no es ya, usted debería ser de Pereira. Pero es que nadie sabe Manizales que me dio a mí. Esto es lo bueno de esta charla que estamos conociendo. Parce, la gente en Manizales nos dio ropa, nos dio donde dormir, nada. Conseguí amiguitos, los amiguitos me llevan a sus casas, me dan cereales. Yo en la vida había comido cereales, güey. Con leche. Yo tomaba leche de la teta directa, pero en caja, güey, en bolsa. Y cereales, Kelos. Y en inglés. Parce, no, de verdad, es chistoso, pero en la vida yo había comido cereales, güey. Ya. De vez en cuando un bonjour por ahí, sí, pero que yo diera esa nevera llena de paquetes de cereales, ¿no? O sea, eso era otro mundo. Y claro, este niño, me hice muy buen amigo de este niño. Uy, parce, qué mal amigo, no me acuerdo del nombre. No, ahora se me olvidó el nombre, pero sí me sé el nombre, pero ahora no me acuerdo del nombre. Después de eso, mi primo, a ver, yo llegué a una familia, que son unos primos lejanos, que no sé si son, creo que la mamá de ellos es una prima muy lejana de mi abuela. Pero cuando nosotros nos veíamos, como si fuéramos primos hermanos. ¿Sí me entiendes? Son los primos muy lejanos, pero es como muy cercanos. O sea, es una familia que aunque no es una familia de sangre, o sea, de esos lazos, una familia que está ahí. Que a nivel de sangre no somos ahí como primos hermanos, pero somos primos y algo seremos primos, pero bonito somos... Eso, ¿no? Sí, parce, le va a decir que nos queremos. Y hoy en día nos queremos mucho. Todavía mis papás todavía van allá a visitar, todo. Incluso son los padrinos de mi hermana. Uno es el padrino de mi hermana con su esposa, el padrino de Elizabeth. Ya, o sea que esa familia fue la que los acogió cuando llegaron a Manizales. Una hermana de él
Sí, o sea, la mamá de él con su hermana, y ahí nos acogieron, ahí dormíamos nosotros mientras unos días, pero él tiene una finca. Eran todos? Eran su papá, su mamá y los 4 hermanitos. 6, parce, de tacá en una casa. Berracos, ¿eh? Sí, la verdad es que eso no lo hace nadie. Eso, o Sí, sea, porque, si lo hace alguien, sí. sí, porque es alimentar 6 bocas duchando, 6 bocas. Pero hubo algo también. Quiero mucho a Manizales por estas cosas. Primero, pues, nos recibió bien, y lo otro, a mi mamá se metió, o se metieron, o los metieron, no me acuerdo cómo fue la situación, pero hay una cosa que se llamaba... Era un programa del gobierno para desplazados. Parce, nos dan unos mercados, unos mercados, que gracias a Dios con eso pues apoyábamos allá. A la familia donde estaban. Sí, sí. Pero unos mercados muy buenos. Yo me acuerdo, unas cosas de estas de Corona, que yo nunca he tomado ese chocolate. Chocolate Corona hace con azúcar. Sí, eso se lo podía comer uno así todo. Porque nosotros usamos el Lúker normal en la finca. Pero una tía también hacía chocolate que cultivaban, también se cultivaba un poco de cacao por esa zona. Y ella misma hacía el chocolate, a veces nos daba. Y el chocolate, el de la tía, brutal, ese chocolate. Entonces, bueno, nos daban esos mercados grandísimos, nos dieron colchonetas, nos dieron unas ayudas humanitarias, pero brutales. O sea, el gobierno... El gobierno, nítido en ese sentido, parce, no tengo ni una queja, parce, nos ayudó, nos apoyó. Entonces el primo, el hermano pues de donde nos quedamos, de la muchacha donde nos quedamos, él dijo, Betty, Gonzaga, bueno, nos dijo a todos, pero obviamente iba a hablar con mis papás, entonces Betty, Saga, tengo una finquita, ustedes verán si se quieren ir a vivir a esa finca. Esa finca queda por Palestina, un pueblo, pues el pueblo, todo el mundo conoce Palestina, ¿cierto? Bueno, los que no lo conozcan, es un pueblo que es de Manizales, pero pues es un pueblito, está retiradito. Sí, de Caldas. Pertenece a Caldas, pero está cerca a La Rochela, los que no sepan. Pues ellos felices, bueno, qué genial, qué bueno, pues arrancamos todos para allá. Y bueno, a empezar cole nuevo. Todo nuevo, ¿no? Cole nuevo, amigos nuevos, pero ¿sabe qué? Fue chévere también, porque yo soy una persona muy analítica y creo que la vida, a cada paso que íbamos dando, nos iba haciendo más fuertes y nos iba enseñando más cosas. ¿Cuántos años tenías tú ahí? 12 años, sí. Entonces, eso fue en el 2004, no duramos mucho. Liz, que era la mayor, tendría 14, por ahí. Sí, más o menos. Liz tendría, 14, pongamos. ¿Y el 13, niño? 14. ¿Y el pequeño? Y el pequeño era un bebé. El pequeño tenía 5, 6 años o menos, 5 años. O sea, que él no recuerda mucho nada de esto. No creo, no. Él lo vivió, pero no lo recuerda. No tiene la memoria, ¿no? Claro. Pero mi hermana Laura sí debe acordarse de muchas cosas, sí. Parce, nos fuimos a vivir allá, ¿cierto? Cuando nos llegamos allá, resulta que ya nosotros dependíamos de Palestina, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo estuvieron en Manizales antes de ir a Palestina? Yo creo que unos 15 días. ¿No fue mucho? No fue mucho porque pues éramos muchos para quedarnos tanto tiempo y él tenía la finca desocupada. Entonces yo creo que unos 15, 20 días, y entonces bueno, mira que tengo ahí, se va a ir Ramiro, que era un amigo nuestro que estaba bien, se va a ir, él, aprovechando pues que se va a ir, pues si está la finca desocupada, entonces vámonos para allá, vámonos para allá. ¿Cómo la ve? Parce, le va a decir, unos días brutales en esa finca, o sea, unos años muy buenos en esa finca. ¿Estuvieron años allí? Sí, ahí sí. ¿Cuánto tiempo? Imagínate que yo entré en séptimo, cuando llegué ahí yo entraba a séptimo, ya tenía yo 12 años. 12 años, se entraba a séptimo. Estaba en séptimo, parce, y yo prácticamente estuve hasta noveno ahí. O sea, en esa finca, cuando hice noveno, 2 o 3 años. Pasé a décimo, y en ese año de décimo volvimos otra vez a la finca. Pero esos años que estuvimos en esa finca, brutal. ¿Sí? Eso se llama Liguerón, esa vereda. El Liguerón. Y entrar a un colegio nuevo. Allí no había problemas de violencia, o sea, de guerrilla. No, porque eran casas de gente rica, o sea, eran fincas, tú veías por donde fuera, eran fincas cafeteras, pero de hectáreas de café, de café. Entonces, eran fincas de gente que tenía mucho dinero, o de hacendados. Era una zona muy cuidada, por decirlo así. Una zona que o sea, estaba lejos de eso. Vale.
que en esos días, pues Quinchía también estaba lejos de ese tipo de cosas, pero allá llegaron. Lo que pasa es que esta zona del país es una zona distinta, es una zona más, al centro, más distinta. Vale. Pues, parce, la entrada al cole en esos días. La anécdota que tengo en ese sentido es que yo vengo de una escuela muy rural y esta también era un poco rural, pero era una vida totalmente diferente. Yo era muy montañero, demasiado montañero. Y aquí claro. yo sabía que mis zapatillitas, mi pantaloncito así y la camiseta así. Era de montañero. Parce montañero, el uniforme de ese colegio. Cuando llegué allí es que camibuzo, pantalón de jean y el zapato que quiera. Yo estaba sorprendido. Yo dije, ve, qué bacano, va uno todo lindo al colegio. ¿Cómo le parece, parce, que el cambio fue muy brutal? Porque claro, yo dije, yo soy muy tonto. Yo soy muy tonto, el mundo va muy adelante y yo me quedé atrás. Y es la verdad. Y no culpa a mis papás, no, pero es que yo vivía en un sitio claro, y yo dije, pero qué tonto soy yo al lado de todos estos. O se sorprendía de cualquier cosa que a lo mejor para yo era normal y usted decía, uy. Parce, el bullying que me hicieron en ese cole. Sí. Pero le voy a decir, gracias a Dios que me hicieron bullying. Que hoy en día los niños lloran y se suicidan por el bullying. Pues a mí el bullying me hizo fuerte, man. Porque yo era muy tonto. Son muy crueles los niños, son crueles. Son crueles, pero... Parce, el mundo es así, ese es el mundo. Cuando llegué, que la secretaria me puso en el frente del salón, ese salón le decían la baticueva. La baticueva. Cuando me puso al frente, estaba diciendo, ay, este es el nuevo alumno, se llama Camilo, trátelo bien, entró una niña y me metí un empujón y caí yo en plancha ya, delante todo, papi, voló cuaderno, yo llevaba un cuaderno y 2 lapiceros, ¡fua! Y caí yo ahí y me levanté yo, pero rojo que me orinaba de la vergüenza, weón. Y nosotros, guau. Claro, todo ese mundo de gente riéndose, weón. La niña que es que, ay, lo siento. Y fue y se sentó y ya, se acabó el problema. Entonces yo me levanté, le voy a decir, siempre hay un angelito en cualquier sitio, siempre hay alguien que lo ayuda a uno. Esa niña se llama Nancy Noreña. Ella dijo, ay, ¿cómo es que te llamas, Camilo? Ay, venga, siéntese aquí con nosotros. Me sentó en una silla y llegó un man grandote y me dijo, esa es mi silla. Y apenas lo vi yo, bueno, me dijo, ay, pues entonces siéntese a este lado, y me sentó al lado de ella. Y ahí, ahí fue ya donde, ese día fue mi... Lo arropó ella, por decirlo así. Sí, ese fue mi primer día de inclusión. Ya ves. Chévere, pasé muy bueno ese día. Al otro día me amenazaron con un revólver. Al otro día... Todo muy tranquilo, ¿no? Sí, no, normal. Al otro día me dejaron en calzoncillos delante de todo el colegio. No me jodas. Y entonces yo ese día... ¿Y Elizabeth estaba también ahí? Sí, pero el salón de ella era otro mundo. Otro mundo, ¿no? Eran más maduritos. Estos eran claro, ya más grandecitos. Parce, curioso porque los que me amenazaron con el revólver, eso es lo que le decían, ¿no? Ogalmigui, no sé, esos apodos muy raros, pero Dagarfuri o Ogalmigui, me acuerdo, no se me olviden. Y resulta que estaban en un tema que yo ya había visto en el otro colegio, era muy fácil. Pero esta mesa donde me pusieron, después me movieron y me pusieron con estos. Y resulta que el tema era de sacarle sujeto, predicado y verbo a una palabra. Sí. Eso era muy fácil. Una frase, sí. Entonces resulta que ese colegio o esa profesora tenía esta jugada maestra. Wow, voy a rifar el examen de hoy. El que se lo gane sale al tablero, lo resuelve y la nota es para todos. Parce, yo derecho me lo gané. Y ese día... Todo para Camilo. Ese día derecho me lo gané. Me gané con esa rifa. Pero yo no sabía de qué era el examen. Y entonces el pelado por debajo de la mesa me decía, vea, si sacamos deficiente o insuficiente, vea. Parce, yo dije, no, me mataron los paracos para irme a matar a este loco acá. Parce, ¿cómo le parece que ando con la fortuna de que cuando me dijo la profesora qué tenía que hacer, yo dije, este sujeto, verbo, excelente para todos. Excelente para todos esos gamines, ya ve. Esos manes me abrazaban, esos manes, este es mío, le cambió la vida. Pum, me los metí al bolsillo. Sí, fue así. Desde ese día, no, después fue lo de los calzoncillos. Ya después de lo de los calzones, que yo usaba tanguita, man, en esa, a eso digo, allá usaban ya boxer, bueno, yo usaba tanguita.
Sí. De esas de colorcitos rayaditos. O eran azulitos oscuros, pero bueno, eso me salvó, pero era tanguita, allá ya usaban boxer. Y yo no sabía que existían los boxer. ¿Cómo le parece, parce, que todo el colegio, pues ahí viéndome en calzoncillos, yo con mis paticas y en calzoncillos, yo delante, con este orgullo masculino de montañero que tengo yo? Ese día yo dije, no, definitivamente a la madre todo ya, no, o sea, Hasta aquí. ese día yo dije, no, ya de qué pena de qué, ya mío de qué, ya no, ya qué más. Abrió los ojos. Sí, Le abrieron los ojos. desde ese día ese colegio, papi, conoció a Camilo Lema.